Bueno, antes de pasar al aeropuerto, hacer un llamado a todas las empresas, a los comercios, para cumplir con las recomendaciones sanitarias. Los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo en la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección a los ciudadanos, a la gente frente a esta epidemia o pandemia, pues se les va a reconocer. Es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos, ¿no?, en el error, no caer en la autocomplacencia, sino poder rectificar. Y eso también se reconoce, eso es meritorio. Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13% que se tiene ahora de incumplimiento, que se reduzca lo más que se pueda. Yo tengo confianza que esto va a suceder. No son medidas coercitivas. Una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir. Y ese es el ejemplo que está dando México en el mundo, el pueblo de México, de su nivel de conciencia, de responsabilidad. Y sí, se advierte en el mundo, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, estamos interrelacionados por las comunicaciones y se sabe todo. Y lo que se sabe de México en el extranjero es de que estamos domando la pandemia. Y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo. Por eso así tenemos que seguir adelante. Vamos ahora sí a lo del aeropuerto. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de abril de 2020. El proceso de materialización de todos los frentes del nuevo aeropuerto es realizado de manera simultánea. En la Base Aérea Militar número 1 se efectúan trabajos de habilitado de refuerzos de concreto y acero de refuerzo, pruebas de compactación y de grado de humedad, relleno y excavación de terraplén para la losa de cimentación en el hangar del Escuadrón Aéreo 302. La vialidad y barda perimetral. Se realizan actividades de excavación en caja, relleno con material de préstamo, acarreo y compactación de material, colocación y habilitado de acero, colado de concreto y montaje de dovelas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se realiza el armado de acero de refuerzo en 2 tanques de almacenamiento de agua potable y la construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales. Se realiza en el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre el habilitado de acero para armado de cimentación, colado de plantillas, excavación y acarreo de material. En la torre de control y servicios, extinción de incendios y edificios administrativos se continúa el habilitado de acero para estructura de muros. Inició la colocación de ductería y preparaciones para las redes eléctricas y colado de losas de cimentación en SEI, principal y secundario. A la fecha se han generado 19.285 empleos civiles. Faltan 693 días de construcción.
Gobierno de México. Como cada semana vamos a hacer el reporte, hoy estamos en la supervisión semanal de todas las pilas de construcción de cada planta y vamos avanzando. Va el reporte esta semana, 24 de abril. Muy bien, así estamos. Bueno, nos organizamos uno y uno. Hola, presidente. Hola. Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. Preguntarle a la Secretaría del Trabajo si en algún momento se van a imponer sanciones a empresas que reincidan en este incumplimiento de las normas sanitarias. Y también, por otra parte, preguntarle a algunos especialistas, algunos abogados han advertido que es inconstitucional este decreto publicado la semana pasada por el presidente López Obrador. ¿Cuál es la postura de la Secretaría del Trabajo en ese sentido? Y si ha recibido algunos reclamos o algunas quejas por parte de funcionarios de este decreto, secretaria. Muchas gracias. Se realizan estas verificaciones, estas inspecciones y en el momento en el cual se identifica que hay un incumplimiento en las normas de seguridad y salud en el trabajo, se inicia un procedimiento administrativo y también a su vez se da vista a la Secretaría de Salud y en su caso al Ministerio Público por si pudiese haber algún tipo de delito, pero digamos es una serie de inspecciones que de manera ordinaria se realizan ahora en este contexto digamos del COVID-19, pero que se realiza por parte de la autoridad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y lo siguiente, lo que hemos venido planteando y el propio presidente planteó, que se trata de medidas voluntarias, ¿no? que pues serán determinadas por cada una y cada uno de los funcionarios de este gobierno, que la enorme mayoría, al ser parte de un proyecto de país, un proyecto de nación, entiende perfectamente lo que significa, lo que estamos viviendo y en todo caso para qué se utilizarían esos recursos. Nada más, por último, preguntarle al procurador Sheffield, ¿qué pasa con las escuelas privadas, con las colegiaturas, procurador? ¿Se deben pagar estos meses de marzo y abril, a pesar de que, bueno, los alumnos no están presencialmente en las escuelas? Bueno, los alumnos no están presencialmente en la escuela, sin embargo, estamos hablando de escuelas privadas. Y en estas escuelas privadas, una gran cantidad de ellos está recibiendo clases a distancia, por un lado. Por otro lado, la escuela está pagándole a todos sus trabajadores y como papás, pues queremos que cuando regresen a clases estén ahí también los maestros. En consecuencia, de acuerdo a la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación, la contingencia sanitaria es un caso de fuerza mayor. En el caso de fuerza mayor, de acuerdo a la situación de cada colegio, no cambian las obligaciones de las partes,
pero sí se modifican. Y lo que hemos estado haciendo, y esto ya ha sucedido en la gran mayoría de los colegios privados, es que entre papás y escuela negocian una quita, un descuento, el no cobro de recargos. Lo mejor es que así como están recibiendo clases a distancia, puedan negociar por esta misma vía a distancia con los colegios, y en más del 95% de los casos hemos podido constatar que así ha sido. Incluso yo, como padre de familia, tengo una señorita en la universidad pública y tengo chiquitas en una escuela privada, y en la escuela privada desde hace ya más de un mes se hizo un descuento significativo en la colegiatura. De hecho, yo como papá no tuve que intervenir en mi carácter de procurador, sino como un padre de familia más. Yo creo que hay que hacer conciencia por ambas partes, porque también sentarse en sus laureles y decir, pues no están recibiendo clase normal, no pago, pues es como un pretexto. Creo que debe de mediarse entre ambos, y la mayoría lo están haciendo. Cuando no se puedan poner de acuerdo, ahí estamos en Profeco para realizar una conciliación virtual a través de Concilia Express de manera telefónica. Y luego dos compañeras. Gracias. Buenos días, presidente. Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. ¿Cómo se va a enfrentar esta crisis que se avecina para después de esta pandemia, de esta contingencia? Los 25,000 pesos que se están dando de créditos para los negocios familiares, si bien van a funcionar, pero hay para los micros y medianos empresarios que dicen que no podrán sostener pues una planta de 20 trabajadores, porque tienen que, aparte de las nóminas que tienen que pagarles, hay que pagar renta, hay que pagar los impuestos, hay que pagar una serie de cosas. Entonces, que ellos necesitan de inmediato créditos de millones de pesos para poder sostener esta situación, y al mismo tiempo que ellos puedan también ayudar al gobierno federal para pagar todo esto, sostener los empleos e incluso también poder abrir más fuentes de empleo. Esa es la preocupación de los empresarios, presidente, de que ellos ven que se avecina una fuerte crisis tras esta pandemia, esta contingencia, y ven o preguntan cómo se van a poderles apoyar el gobierno federal. Es muy necesaria para ellos pues esta respuesta. Por otro lado, presidente, una pregunta al procurador sobre el aumento de los precios en la canasta básica. Estos se han estado dando en varias partes de la República, e inclusive el huevo no lo venden. Hay otros productos como el azúcar que igualmente no lo venden, pues queriendo especular con ello. Gracias. Sí, mire, ayer, antier, explicaba yo de que se va a proteger a todos y se está dando preferencia a los más pobres. Es un proceso de apoyo y bienestar de arriba, de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide social hacia arriba. Va a recibir más proporcionalmente el que tiene menos, pero se va a apoyar al 70%, se va a proteger de manera directa. Estamos hablando de 25 millones de hogares, que cuando menos les va a llegar un apoyo. Van a haber domicilios en donde pueden llegar 3, 4 apoyos, pero mínimo al 25%, a 25 millones de hogares, que es el 70% de todas las familias, van a tener un apoyo. El 30% restante, que ya estamos hablando no de la clase media y desde luego no de la clase media baja, esa está incluida, es de la clase media alta y alta, también van a recibir apoyos. ¿Cuáles son estos apoyos? Bueno, primero, el poder vivir en un Estado de Derecho con libertades, el que haya paz, haya tranquilidad, el que no haya corrupción, si ellos se dedican a hacer negocios, que no haya influyentismo, que haya piso parejo, que puedan participar en la contratación de obras sin que tengan que dar sobornos. Eso es muy importante. El que se cuente con un gobierno austero, que no le cuesta mucho a la sociedad. No es un gobierno faraónico, ofensivo, en donde los funcionarios usaban helicópteros para ir a jugar golf o tenían aviones extravagantes. Entonces, todo eso es ayuda. Todo eso se traduce en que hay un cambio, un verdadero Estado de Derecho, porque antes
lo que había era un estado de chueco. La gente quiere vivir con legalidad, donde no hay abusos, donde no hay prepotencia, donde no hay privilegios. Eso todos. Y el atender también primero a los pobres significa paz social, significa gobernabilidad, significa que podamos caminar por las calles sin que nos roben, que no nos secuestren. No puede haber cosa peor que un secuestro, el privar por la fuerza de la libertad a una persona, lo que se sufre. Entonces, eso que se padece es el fruto podrido de un modelo neoliberal que se caracterizó por la desigualdad, por darles todo a unos cuantos, a una minoría, y abandonar al pueblo. ¿Qué otra cosa recibe el 30% de la población? Bueno, no hay aumento de impuestos, ni hay impuestos nuevos. ¿Qué hicieron en el sexenio pasado y en el antepasado? ¿Qué no aumentaron el IVA? ¿Qué no aumentaron el impuesto sobre la renta? ¿Qué no llevaron a cabo la llamada reforma fiscal, que fueron aumentos de impuestos? ¿A quién afectaban con los aumentos constantes en los combustibles? A todos. Incluso si nos atenemos a la brillante interpretación del anterior secretario de Hacienda, podríamos decir que a los de arriba eran los más afectados con los gasolinazos, porque el anterior secretario de Hacienda llegó a decir que los gasolinazos no afectaban a los pobres porque no tenían carros. O sea, por poco y le sale una hernia en el cerebro, esa reflexión tan profunda. Pero ahora resulta que no hay aumentos en los precios de las gasolinas, ni en la luz, ni en el gas. ¿En qué otra cosa se apoyan los de clase media alta hacia arriba? El gobierno está llevando a cabo un programa de obras públicas importantísimo. Hablábamos ahora del aeropuerto. Sí, es el ejército el que está construyendo, pero el cemento es de Cemex. El fierro, las varillas son de la industria del acero de Monterrey. En la refinería son empresas también, ICA, entre otras, que están trabajando, que están también consumiendo bienes que se producen en México y que generan empleos en el país. Con la construcción del Tren Maya, pues son empresas las que están ya obteniendo los contratos para la generación de empleo. ¿Qué otra cosa ayuda también a los de arriba y a las pequeñas y a las medianas empresas? El que puede entrar en vigor, porque se hizo un trabajo, no fue así espontáneo, se hizo un trabajo político, diplomático, para que se aprobara y entrara en vigor pronto el tratado comercial con Estados Unidos, con Canadá, el poder tener acceso al mercado comercial económico más grande del mundo. Cuando hablamos de la industria de autopartes, de la industria automotriz, en México se generan 1 millón de empleos en todo el proceso, toda la cadena de la industria automotriz. Y eso se va a reactivar pronto. ¿Sí? Y son empresas matrices, pero hay muchísimas empresas alrededor de esas empresas grandes que se benefician, empresas medianas, empresas pequeñas, así con la maquila en general y con otras actividades productivas. Entonces sí estamos apoyando. Lo que pasa es de que ya no vamos, repito, a estar rescatando a empresas quebradas lo que ha sucedido, porque cuando fue a prueba, ni modo que hayan beneficiado a las pequeñas, a las medianas, beneficiaron a las grandes, muy grandes. Entonces, que
que tenga confianza a la gente, vamos a salir. Es un modelo nuevo, porque lo que estamos diseñando es dispersar muchos fondos, inyectar mucho dinero para fortalecer la economía popular, familiar, y fortalecer la capacidad de compra, fortalecer el consumo. Si la gente tiene dinero, va a comprar, y esto va a ayudar a la reactivación económica, porque se benefician, ¿sí?, las pequeñas empresas, los pequeños comercios, toda la industria en general. Lo peor que puede pasar es que la gente no tenga para comprar nada, que no haya consumo. Si existe demanda, va a haber oferta. Esto significa que va a haber producción. Entonces, de esta manera, y con la llegada de inversión extranjera, la creación de empleos, con el tratado, estamos pensando que no va a tardar mucho la recesión, es decir, que va a ser una crisis transitoria, que se va a caer la economía, como también lo aclaro, se está cayendo en todo el mundo, y va a haber pronto un resurgimiento económico. Esa es nuestra propuesta, el salir bien, sin dejar endeudado a México. Nada más porque tenemos que pensar en las nuevas generaciones, tenemos que pensar en que los bienes, el patrimonio de México es de nosotros, de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Por eso, lo de la crisis en la caída en el precio del petróleo sí afecta, pero también tiene una parte positiva, el cuidar nuestros recursos naturales, el que podamos sacar más provecho de nuestros recursos naturales, que no nos los agotemos, porque pertenecen a las generaciones futuras, no solo a nosotros, y que ahora en el caso del petróleo, pues lo procesemos todo en México, que aquí se procese toda la materia prima, que no vendamos petróleo crudo. Esto va a ser un incentivo para rehabilitar nuestras refinerías, seguirlas rehabilitando, porque tuvimos la visión de empezar desde el año pasado con la rehabilitación de las refinerías. Nos las dejaron en 32% de su capacidad de generación de gasolinas, de combustibles, 32%. Ya ahora ya las tenemos casi al 50%, y tenemos más capacidad. ¿Saben cuál es la capacidad total de las 6 refinerías? Si no las hubiesen dejado caer como lo hicieron, tienen capacidad para procesar hasta 1.500.000 barriles. ¿Y cuánto necesitamos procesar para no comprar la gasolina en el extranjero? No en situaciones como ahora que hay poco consumo, no, en situación normal, cuando mucho 1.800.000 barriles. O sea que si levantamos las 6 refinerías a cerca de 1.500.000, más los 340.000 que vamos a poder procesar en la refinería de Dos Bocas, somos autosuficientes y no tenemos necesidad de vender un solo barril de petróleo crudo. Entonces, ¿y qué otra cosa? Ya no apostar a seguir sobreexplotando los yacimientos petroleros. Yo espero terminar el gobierno y dejar más reservas de petróleo de las que recibimos para las nuevas generaciones, porque solo vamos a usar lo estrictamente necesario, indispensable para nuestro consumo interno. Y aquí aprovecho también a hacer un llamado a la gente. Se padece por la crisis económica, pero ahora está bajo el precio de la gasolina. No porque esté bajo el precio se debe desperdiciar. Además, hay que caminar, hay que movernos. Yo no lo puedo hacer, pero hay ministros, primeros ministros en países del mundo que llegan a sus oficinas en bicicleta. Entonces, caminemos,
Nada de que voy a 2 cuadras a usar el carro. Que hagamos también más ejercicio. ¿Qué nos está pasando con la pandemia? Fíjense, qué interesante los resultados. Los adultos mayores nuestros, más protegidos, están siendo menos afectados, a pesar de que en el mundo le ha pegado más a los adultos mayores. Los nuestros, porque están protegidos por la familia, vuelvo a lo mismo, la fraternidad de las familias mexicanas, están padeciendo menos. ¿Dónde nos está pegando más? En las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad. Y eso tiene que ver, en buena medida, bueno, hay enfermedades que son de esas hereditarias, pero también se adquieren o se agravan por la mala alimentación, que ya dijimos que vamos a hacer una campaña. Ricardo va a buscar ahí en los archivos de la Procuraduría, porque antes existía el Instituto Nacional del Consumidor, el INCO, 5688722. Entonces, el quién es quién en los precios, pero ahí también había una dirección de investigación sobre el contenido de los alimentos, sí, y la campaña de propaganda, de difusión. Yo me acuerdo, hay que buscar, a ver si te encuentras, porque hablaba yo del pozole, entonces el pozole no se consume en todas partes, pero es lo mismo con las frutas. Yo me acuerdo que ahí en el Lincoln se hicieron algunos mensajes en donde se llenaba una jarra de fruta, de piña, un agua de piña, y luego un agua de colores, no se sabía qué cosa. Y el precio era distinto, y era oriental en ese sentido. Bueno, la alimentación y el ejercicio, los deportes. La alimentación es importantísima y como complemento también el deporte, no solo el deporte, sino también la alimentación, o las dos cosas. De modo que me amplié tu pregunta. Todos. Yo espero que se le dé créditos a cerca de 3 millones de familias, tanto de pequeña empresa, por ejemplo, las que están en el Seguro Social, que tienen 5, que tienen 10 trabajadores, incluso las que tienen más también, se está ofreciendo ese crédito. Y es a todas. Son 900,000 empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social. Esas 900,000 empresas tienen inscritos como a 21 millones de trabajadores. 21 millones de trabajadores están en el Seguro Social. Entonces, es para todas. Lo único que varía es el interés. La mayoría de esas 900,000 empresas, el 50% son pequeñas, que ocupan de 1 a 10 trabajadores. Para esas empresas, la tasa es del 6%. Es la interbancaria, es la que fija el Banco de México. Eso en ninguna parte, ningún banco da una tasa de interés así. Que por cierto, se están apuntando, se están inscribiendo, y hoy comienzan a dispersarse los fondos. Mañana, porque de 6 a 7 se está informando sobre este tema, mañana ya se va a poder decir cuántas de estas empresas han recibido en sus cuentas de cheque, donde manejan sus recursos, ya los 25,000 pesos. Eso por el lado de las empresas del Seguro Social. Aparte, otras empresas que no tienen trabajadores en el Seguro Social, del sector formal, del sector informal, van a ser 1 millón más. Aparte, taxistas de las ciudades más afectadas, meseros, comerciantes de tianguis. Vamos a informar bien de cómo se va a apoyar. Es que se usaba el discurso
de las pymes para que los más grandes sacaran provecho. Y al final a las pymes no les llegaba nada y solo eran los muy grandes los que se beneficiaban. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de apoyos del Banco de México. Lo estoy planteando porque seguramente los del Banco de México están escuchando o les van a comentar de que vamos a estar vigilando. Nada, imagínense de que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó. Bancos quebrados, banqueros ricos. No se pueden socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el anuncio que se hizo ayer de rescate a más de 300,000 empresas? Dependiendo si no le cuesta al pueblo. O sea, si no es a cargo del presupuesto, adelante. Porque si es a cargo del presupuesto, no lo acepto. Porque tenemos que rescatar pues, a los que necesitan comer. Sí, si no es con el aval del gobierno, no hay problema. Bienvenido. Además, entiendo que es el del BIT. Adelante, con las empresas. Nada más que no le cueste a la nación. Porque nosotros no podemos avalar eso. O sea, yo no puedo obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Quién nos va a rescatar a ellos? Eso es inmoral, es inhumano. Eso era lo que hacían en el periodo neoliberal. Y yo no me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario. Sí está claro, ¿verdad? Porque no es convertir deudas privadas en deuda pública. Eso ya se terminó. Y cuidado también con querer disfrazar esas medidas diciendo, no hay problema, se van a pagar todos esos créditos. ¿Y cuál va a ser la garantía? ¿Las reservas? No, las reservas no son del Banco de México, no son del gobierno, son de la nación, son de todos los mexicanos. Es muy interesante el debate actual, porque la corriente neoliberal sigue empujando. Pues ya salieron hasta personalidades a defender esto y a decir de que no queremos nosotros apoyar a los empresarios. Claro que sí queremos apoyar a los empresarios, pero también queremos apoyar a los indígenas y a los campesinos y a los médicos y a las enfermeras y a los maestros y a los taxistas y a los tianguistas y a los estudiantes, a todos. Este no es un comité, el gobierno no es un comité al servicio nada más de una minoría, que porque tienen muchas influencias, porque había un caballero poderoso, don Dinero, después se le empezó a llamar mercado, decían la mano invisible del mercado. Pues no tan invisible, manotas. Entonces ya cambió esto y nos va a ir bien a todos, solo que con un modelo distinto. Bueno, una mujer, una compañera.